Hace 45 años, Entre Ríos era tan solo una isla. A partir del túnel, comenzó a formar parte de la Argentina. Pensemos que Santa Fe y Paraná solo se comunicaban por balsa y con el resto del país y las provincias era aún más complicado. Recién en 1977 se hizo el puente Zárate-Brazo Largo y se comenzaron las distintas comunicaciones de la provincia con el resto del continente. La obra del túnel fue obra de muchos obreros, muchos técnicos, de ingenieros alemanes, de ingenieros argentinos, que hay que destacarlo, pero esencialmente fue la obra de dos grandes hombres, dos grandes políticos de aquellos tiempos, que fueron don Carlos Silvestre Beni y Raúl Uranga. Por supuesto, nosotros tendemos a destacar mucho más Raúl Uranga, porque era la obra del túnel, el significado de las consecuencias de que nuestra provincia, la Mesopotamia, estuviera ligada al continente, como es más importante desde nosotros, desde este lado del río. Nosotros tendemos a destacar Uranga. El impacto del túnel subfluvial fue realmente impresionante, al punto que creo que no es exagerado decir que fue como abrirle la puerta del desarrollo a toda la región mesopotámica. Durante muchos años Entre Ríos estuvo aislada. Eso generaba atraso, generaba falta de oportunidades y como consecuencia, año tras año los entrerrianos se iban de la provincia a buscar oportunidades que no encontraban dentro del territorio. Eso cambió a partir del túnel subfluvial, o empezó a cambiar, al punto que, bueno, hoy todos conocemos amigos, a familiares que todos los días cruzan de un lado a otro para estudiar, para trabajar. Es cierto, todavía quedan muchas cuentas pendientes, quedan cosas por hacer, pero hoy se puede pensar en tener un proyecto de vida, en construir un futuro en la provincia, algo que era inimaginable por aquel entonces. La obra del túnel cambió muchas cosas. Entre ellas, rompió, yo diría, dos grandes rupturas hubo con la obra del túnel. Una primera ruptura es la primera obra de este a oeste, es el primer vínculo de este a oeste sobre el río Paraná. Sobre el río Paraná y tendiendo a crear un corredor que hoy se habla, 50 años después, del corredor del Atlántico al Pacífico. Esta visión de quienes imaginaron este vínculo estaba no simplemente a transportar pasajeros y carga de un lado al otro del río, estaba esa visión de unir el este con el oeste, no solo la Mesopotamia con el continente, sino había una visión mucho más geopolítica, geoestratégica, de trazar una línea de unión, de integración de la Argentina, pero también de las regiones de Argentina, pero también del continente. El otro gran cambio que hay que destacar de esta decisión política de Uranga y Beni fue superar la visión, la teoría militar, que nosotros lo decimos hoy a los años como una cuestión menor, pero toda la política exterior latinoamericana de Argentina estuvo fundada en esa idea de un conflicto hipotético, una hipótesis de guerra se dice, con el Brasil. Por eso el no desarrollo de los caminos de la Mesopotamia y la falta de vínculos sobre el Uruguay y sobre el río Paraná. Se rompió con esta teoría militar. Esto fue muy importante. Hay que pensar que incluso esta teoría militar que llegó hasta los 80, se rompe recién definitivamente con el Mercosur, también fue, aceptada por todos los presidentes, por todos los gobiernos del siglo XX. Para entender por qué estuvo tanto tiempo aislada Entre Ríos del resto del país, hay que introducir a la geopolítica en la historia. Porque por aquel entonces el ejército, recordemos que tenía una gran influencia
y la principal hipótesis de conflicto era una posible guerra con Brasil. Eso hacía que no fuera prioritario ni deseable construir caminos para integrar a la Mesopotamia con el resto del país, para que de alguna forma sirviera como barrera de contención para una posible avanzada brasileña. Esta lógica se trastocó a partir de esta obra, pero no fue fácil de llevar adelante. Incluso, recordemos, Frondizi era correntino y él estaba de acuerdo con hacer esta obra, pero el peso de la cúpula militar de aquel entonces era considerable, y eso hizo muy difícil que prospere la iniciativa. Debería ser un puente eventualmente. Ahí es donde entra a jugar un papel muy importante el doctor Jorge Ferreira Bertozzi, que es una pieza clave en esta historia. Jorge era asesor de Raúl Uranga, y él recomendó, con una idea realmente osada por aquel entonces, que era hacer un túnel por debajo del río, porque no necesitaba la autorización del gobierno nacional, como en el caso de un puente. Era una idea que había que evaluar. De hecho, se reunieron Raúl Uranga y Silvestre Begnis y se firmó lo que se llamó la Declaración de Sauce Viejo, donde tomaron la decisión política de llevar adelante la obra, lo que fue su aporte más importante, porque realmente había que animarse a tomar una decisión de esa naturaleza. Mucha convicción federalista realizar una obra de esta envergadura sin el apoyo nacional. Realmente representa los frutos que puede tener una gestión que realmente defienda los intereses de las provincias que representa. La unión de las fuerzas de estos dos grandes federalistas logró la realización de esta obra, demostrando que es posible y que el pueblo está dispuesto a apoyar cuando realmente los frutos se notan. El túnel también fue una necesidad dentro de una visión de industrializar la provincia, dentro de una visión de crear agroindustrias. Yo recuerdo, por ejemplo, el impulso a la avicultura, a la cría de aves de forma industrial y a su procesamiento. Recuerdo la fábrica textil, Paranatex, que era una pequeña fábrica de muy pequeños industriales textiles, que recibió el impulso para construir la planta, que llegó a tener varios cientos de obreros en la avenida Almafuerte. Tuvimos una laminadora, también por impulso del gobierno de Uranga, la Yerlan. Están los galpones hoy todavía, es una confitería en calle Estrada. Recuerdo la acción decisiva, política, económica, de hacer intervenir el Estado en la construcción de nuevos emprendimientos industriales, la cuestión de la fábrica Llave, de la fábrica de Alpargatas, donde se utilizaba materia prima de la provincia. La fábrica Llave también, en Bajada Grande, subsiste el edificio, hoy es un depósito gubernamental, llegó a tener cientos de obreros. Y yo diría que también hay que recordar en ese proceso de industrialización los dos grandes hitos, que son la fábrica de jugos en Concordia, la Corporación del Citru, la fábrica de las Tejas, que existe hoy privatizada, y aquel frustrado emprendimiento de introducir la remolacha azucarera y el ingenio comprado llave en mano a una industria alemana de última generación, 50 años atrás, que nunca, tristemente, llegó a poder funcionar propiamente. Es decir, el túnel no fue una obra aislada, sino que estaba ligada a una visión de industrialización de la provincia y del país que hoy hay que rescatar. Lo último que yo diría sobre la figura de Uranga, unido a la decisión de hacer el túnel, decisión de las dos provincias, es que fue un acto de federalismo, un acto real de federalismo, concreto,
físicamente notable, que 50 años después no podemos recordar algo similar, algo parecido a tremenda acción de autonomía de las provincias.